Hola, bienvenidos al universo del Doc Zodiac, el lugar donde las figuras alternativas de Saint Seiya cobran vida. Y el día de hoy seguimos con el restock de estos caballeros de bronce en su armadura B3 de la marca china Great Toys. Esta vez traemos a Shaun de Andrómeda. Anteriormente estuvimos con Shiryu y esta es una gran oportunidad para poder coleccionar nuestros protagonistas en su armadura B3. Vamos para allá. Bien, yo estoy muy contento de que estén saliendo estos caballeros en restock de la marca china Great Toys, que sin duda son muy recomendadas y muy buenas. Esta vez vamos a abrir esta cajita que nos viene el Shaun de Andrómeda, armadura B3. Nos viene, aquí nos dice Rotating Libra, como tiene acostumbrado esta marca Great Toys. Reutilizan unas cajas color morado. Por aquí nos dice Great Toys, por aquí va a decir Andrómeda en chino. Rotating Libra, buenos códigos de barra, una caja que protege muy bien el blister. Vamos a abrirlo y ver rápidamente qué nos trae en el interior. En el interior podemos ver que nos trae un cuerpo de plástico, nos trae unas funditas con las cadenas, una fundita con las manos y los cubrepuños, una fundita con los cabellos, rostros, los pies y un blister donde viene muy bien organizada la armadura, también viene la tiara y más cadenas. Así que vamos a organizar todas las piezas y a detallar una a una en detalle. Vamos a ver si esta vez este restock trae la corrección de las manos. Acompáñame. Y bien, ya tenemos por aquí organizado todo lo que nos trae esta figurita. Vamos a pasar a detallar una a una de las piezas, a ver qué tal nos va. Vamos a ver, empezando con las hombreras. Como podemos ver, tiene un bonito color. Es un color rojo, brillante, como aperlado, muy bonito. Estas tienen esta forma en tipo C, ya característico esta figura de Shaun con estas hombreras. Vamos a ver qué tal le quedan. Vamos a ver la pechera también está muy bonito, no trae fallas en la pintura. Si puedes apreciar ese color perlado muy bonito. Y bien, eso, nada que nos llame tanto la atención. Esta armadura nos vienen con estos antebrazos, que es para cuando no tenemos puestas las cadenas. También nos viene esta otra, que no viene, si se dan cuenta, es con dos argollas de metal aquí para sostener. Esta es para cuando no queremos ponerlo con la cadena, y el de acá, que es más corto, es para ponerlo con las cadenas. Estas están muy bien, tampoco trae fallas en la pintura. En la pintura, Great Toys siempre se caracteriza por tener buena color de la armadura. Tenemos el cinturón, tenemos esta hebilla, vamos a ver cómo le queda. Esto también es de metal, el seguro del cinturón. Por acá tenemos las musleras, nada que llame la atención, los colores están perfectos. También tenemos las espinilleras, muy bonitas. Vamos a ver ya cómo nos quedan con la armadura completamente montada. Y como parte de la armadura de plástico tenemos a la tiara, que ya viene con el cabello junto. Tiene un color plateado, no se ven enredadas aparentemente. Sí, está simpática, muy bonita. Bien, ya detallado eso, vamos a ver los rostros. Esta vez esta figurita nos trae los mismos rostros que nos trae la B4 o la armadura divina de Shaun de Great Toys. Son prácticamente los mismos. Yo ya hice una reseña y podemos ver que son los mismos. Viene un rostro con los ojos cerrados, un rostro neutro, un rostro de acción. Y el que nos trae, lo tenemos aquí ya armado, es otro rostro neutro, como una mirada perdida. A mí, en lo personal, Great Toys en Shaun de Andrómeda le queda debiendo un poco en los rostros y en los cabellos. Y ahí vamos a ver directamente los cabellos con este rostro. Podemos ver que nos trae este cabello para ponerlo sin tiara. No trae redadas, es un color verde un poco opaco. Bueno, aquí sí podemos ver que somos exigentes. Estas dos redadas aquí, el flequillo le tapa casi toda la cara
Nos trae también estos mechones. Y ahí tenemos a nuestro Sean. ¿Ya? Cabellos y rostros no es lo mejor. Este personaje es el que peor le queda en los 5 de principales de bronce a Grey Toys. Vamos a ver los otros rostros, ya te los muestro. Este es el rostro que más me gusta a mí. Tiene un muy bonita detallada esa boca, la ceja, los ojos. Está muy bonito el rostro de acción. Y los otros dos rostros, y los podemos ver, son aceptables. Bien, en lo que es la parte de las manos, anteriormente, antes de este restock, había el problema que venían estas manos con los dedos completamente morados. Esta vez han solucionado ese problema. Vamos a tener que tenemos una gran cantidad de manos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, con los color carne 6 pares de manos y una mano adicional con esta disposición. Tenemos un par de palmas abiertas, un par de manos en garra, un par de manos como para agarrar las cadenas, un par de manos con esta disposición para hacer los poderes de la cadena nebular, un par de puños y para agarrar también la cadenita en esta disposición. Las manos esta vez sí son correctas. Ya no vienen con esas fallas que venían anteriormente de los dedos y eso es de agradecer. Y la tenemos, están muy bien estas manos. También nos vienen 2 cubrepuño muy buenos. Y como parte de accesorios nos trae las cadenas flexibles para moldearlas. No son posables, son flexibles, son de metal. Muy bonita el color. Están muy bien estas cadenitas. Y también nos trae unas que son rígidas para hacer la argolla con las cadenas de defensa de Sean. Esto es muy bonito que nos traigan todos estos accesorios. Vamos a detallar el cuerpo. El cuerpo es bueno. El Grey Toys tiene unos cuerpos excelentes. En estos B3 sí me gusta la calidad de los cuerpos que traen. Este sí es diferente al cuerpo del B4 de la armadura divina de Andrómeda. Este aquí es muy bonito. Mira cómo se ven los pliegues. Siente una calidad de plástico muy bueno. Tiene muy buenas articulaciones, todo es fluido. Por ese lado tenemos que agradecer que tiene unos cuerpos excelentes. No me voy a detallar mucho aquí. Tiene un color de ropaje rosado. La piel no desentona con los rostros ni tampoco las manos. Estamos muy bien. Vamos a hacer rápido esto aquí y creo que ya vamos a pasar al armado para ver cómo se ve esta figurita en acción. Vamos para allá. Y bien, ya tenemos aquí a nuestro Sean de Andrómeda con la armadura B3 de Grey Toys. Y mira nada más, visualmente se ve muy bonita. Representa parcialmente el personaje. ¿Por qué lo digo parcialmente? Porque Grey Toys y muchas marcas se les hace complicado sacar a este personaje fiel al anime en lo que es el rostro, los cabellos. Se les hace como un poquito difícil. Los rostros son muy bonitos detalladamente, pero no se parecen mucho al personaje. Y bueno, en lo personal no me gusta mucho. Es como que de los 5 de bronce es como que la menos bonita. Bien, ¿qué te puedo decir en la hora del armado? La hora del armado está todo sencillo, todo muy fácil, todo encaja perfecto, nada se cae. Lo que sí es un poquito tedioso es la parte de las hombreras, porque ese enganche en tipo C, tienes que tener un tino, tienes que tener una técnica para poderle poner. Otra recomendación, que los enganches de asimismo de las hombreras
se sienten un poquito rígidas y que se sienten como que se te van a quebrar, así que ten mucho cuidado con eso al manipularlas. Es difícil ponerlas en un ángulo donde se vean bien agradables las hombreras. A mí se me hace complicado, no las puedo poner bien, así que las voy a dejar así, no las quiero manipular mucho porque se me pueden quebrar. Vamos a ponerle ahorita la tiara para ver cómo le queda a nuestro personaje, porque este personaje, acordemos que en la saga de Hades se van con la máscara, con la tiara, con toda su armadura resucitada con la sangre de Atena. Míralo nada más, ahí tenemos con la tiara, cambia completamente, se ve mucho mejor, se ve perfecto, se ve muy bonito, me gustó cómo quedó con la tiara. Si ves nada más, está hermoso, me encanta esta figurita. Great Toys siempre nos sorprende con la calidad. Así que vamos a ver unas poses en 360 y luego venimos con las consideraciones finales de esta reseña. Vamos para allá. Y después de haber visto unas pequeñas poses, vamos a pasar directamente a los aspectos positivos y negativos de esta figurita. Empezamos por los puntos negativos. Primero, los rostros y cabellos, aunque no son malos, no son de mala calidad, sí están bien detallados. En lo personal, no me parece que capturan la esencia de Shaun de Andrómeda del anime clásico, así que por ese lado yo le pongo un punto negativo en lo que son los rostros y los cabellos. Otro punto negativo es que al momento de manipular las sombreras, el plástico, de los enganches se siente un poquito fino, un poquito rígidos y parece que fueran a romperse. Por ese lado también le pongo un punto negativo en los enganches. Ten mucho cuidado en ese sentido, no los vayas a manipular con mucha fuerza y se te vayan a romper. Y eso es todo en los puntos negativos, son muy pocos. Pasamos ahora a los puntos positivos, que son muchos más. Primero que nada, el precio. Es una figurita actualmente muy barata, con el restock que sacaron le está más o menos aproximadamente entre $46 a $47. Lo he visto en AliExpress, fuera de impuestos, envíos. Ya sabemos, en Ecuador siempre tenemos que pagar un poquito más por los envíos, por el courier, pero actualmente está a menos de un tercio de la original de Bandai. Eso es un punto súper positivo. Otro punto positivo es que la armadura, el color es muy bueno, la calidad de la pintura se ve excelente. Más puntos positivos, el cuerpo es excelente, muy buena calidad. Great Toys en este sentido ha hecho un muy buen trabajo en el cuerpo, no trae redadas, completamente posable, articulable y bastante estable para hacer tus poses. Más puntos positivos, los accesorios de las cadenas son espectaculares y es muy bueno que nos haya incluido en esta figura. Otro punto positivo es que vino con las correcciones de las manos, ya no vienen los dedos pintados de morado, de rojo o lila,
que venía anteriormente. Han corregido ese error y está genial. Tiene bastantes juegos de pares de manos, suficiente para hacer todas nuestras poses. Y por último, pero no menos importante en los puntos positivos, que es una excelente opción para poder completar tu colección de los santos de bronce en su Final Club, o la armadura B3 que aparece en la saga de Hades. Por mi parte, yo estoy muy contento porque hayan hecho este restock. Hubiesen hecho alguna mejora en los cabellos, en los rostros, pero bueno, igual es una muy buena figurita. Y aquí te voy a poner al lado de nuestro otro caballero de bronce. Lo tenemos a Shiryu de dragón, su armadura B3, también de Great Toys. Mire, ya vamos completando a los 5 de bronce. Ya están anunciado que van a sacar el restock de los 5. Ya viene en camino Iki de Fénix también en Great Toys, en la Final Bronze. Así que espero que lo traeremos aquí al canal. Pero mira cómo se van viendo súper que bonitos. Mira nada más, aquí en la escala Shiryu es un poquito más alto, aunque lo tenemos en otra pose, pero se los ve muy hermosos juntos estos santos de bronce, protagonistas de nuestra serie de la infancia de Saint Seiya de los Caballeros de Zodiaco. Una maravilla. Bien, vamos a dar las consideraciones finales de esta figurita. Partes de plástico, tenemos lo que son la tiara, las cadenas rodantes y los cubrepuños. Resto todos de metal, cadenas de metal, armadura de metal, todo de metal. Y ahí lo tenemos a nuestro Shaun de Andrómeda de Great Toys. Y bien, creo que ya llegamos al final de este video. Ya hemos dicho todo o la mayoría de esta figurita. Si tienes alguna duda o sugerencia, ya sabes, pónmelo en la cajita de los comentarios, que estaré dispuesta a leerlos todos y a contestarlos en la medida que tenga un tiempito. Antes de despedirme, quiero mandarle un saludo muy especial a Naim Plaza, que me pidió que le mandara un saludo. Naim Plaza, de 4 años, del signo Piscis, que su caballero favorito es Iki de Fénix y Shaun de Andrómeda. Justo me mandó una fotito que tiene en sus manos un Andrómeda vintage. Así que un saludo para ti, Naim, un fuerte abrazo. Es hijo de nuestro gran amigo el odontólogo Ronald Plaza, así que se sigue con la tradición de los Caballeros del Zodiaco. Bien, bueno, eso ha sido todo el día de hoy con esta figura de Shaun de Andrómeda en su armadura final de la marca china Great Toys. Creo que es una muy buena figura, 100% recomendada. Y ya sabes, suscríbete al canal si no lo has hecho aún, dale like, comenta, compártelo para que este video llegue a más personas. Eso me ayudaría muchísimo a traerte más contenido como este. Yo soy el Doc Zodiac y nos vemos en el próximo video del mundo de los My Clock X. Chao, cuídate, bye bye.